El presente video consta de la explicación referente al modelamiento y solución aplicado a una torre de destilación. La destilación es probablemente el proceso de separación más ampliamente utilizado en la industria. Para esta operación existen varios tipos de problemas de optimización que pueden nombrarse según su complejidad de la siguiente manera. 1. Determinar las condiciones de funcionamiento óptimas para una columna de destilación existente, logrando especificar el rendimiento a un costo mínimo o el uso mínimo de energía dado el alimento. 2. Determinar no solo los valores de las condiciones de funcionamiento como se indica en el caso anterior, sino también el número mínimo de etapas requeridas para la separación. 3. Determinar el número de etapas y la ubicación óptima para la alimentación adicional de la corriente lateral de retiro. El ejercicio planteado aplica para el primer tipo de problema de optimización que a continuación se desarrollará. Referente a la contextualización, las torres de destilación de gran escala usan un sistema de reflujo para obtener una separación de producto más compleja. El reflujo es esa porción de producto líquido superior condensado de una torre que se cicla de regreso a lo alto de esta, donde fluye hacia abajo para proporcionar refrigeración y condensación de los vapores ascendentes. Los equipos involucrados en la destilación son los siguientes. Condensador. Se ubica en el domo de la torre de destilación y tiene la función de condensar el vapor, es decir, pasarlo a estado líquido, que sale del respectivo domo de la torre para dar origen al destilado. Torre de destilación o columna de destilación simple. Es una unidad compuesta de un conjunto de etapas de equilibrio con un solo alimento y dos productos denominados destilado y fondo. Incluye, por lo tanto, una etapa de equilibrio con alimentación que separa dos secciones de etapas de equilibrio, denominadas rectificación y agotamiento. Rehervidor. Son intercambiadores de calor conectados a la base de una columna de destilación que proporcionan el calor necesario para devolver el vapor al fondo de la columna y permitir así que se lleve a cabo la destilación. Estos equipos pueden tomar diferentes formas. Así, por ejemplo, los fraccionadores pequeños utilizados en el trabajo de plantas piloto tal vez requieran simplemente de una olla con chaqueta, pero necesariamente será pequeña la superficie de transferencia de calor y la capacidad correspondiente de generación de vapor. Tambor de reflujo o acumulador. Sirve como un punto de distribución para el reflujo y destilado. Los líquidos condensados salen del tambor de reflujo bajo control de nivel. Dicho control de nivel en el tambor es crítico para asegurar que la cantidad adecuada de reflujo regresará a la torre de destilación. La indicación de nivel de líquido inadecuada puede causar calor, problemas de operación y degradación del producto. Para determinar las condiciones de funcionamiento óptimas para una columna de destilación, con el fin de obtener un costo mínimo en la operación, son de relevancia las siguientes variables manipuladas, es decir, independientes. La entrada de calor, la entrada de la corriente de refrigeración, las tasas de flujo del producto. Las concentraciones de los componentes o las recuperaciones fraccionales de la alimentación son variables que también intervienen en el rendimiento en la columna, por lo que hacen parte del grupo de variables de operación de importancia para el ejercicio de optimización. Las variables y parámetros para un proceso de destilación son el flujo de la alimentación, las entalpías líquido y entalpías vapor, la constante de equilibrio del componente I para la mezcla, la presión y temperatura, el flujo del líquido y el flujo del vapor y las respectivas composiciones. Este conjunto de variables mencionadas son diferentes dependiendo de la etapa. Entre otras variables también están el número de etapas, el número de componente y el flujo de la corriente lateral retirada. Como se mencionó inicialmente, existen diferentes casos para el proceso de separación en una columna de destilación, que se pueden clasificar en 3 grupos dependiendo su complejidad. El caso que será estudiado hace referencia al tipo de problema en donde se determinarán las condiciones de operación óptimas para lograr una operación a un costo mínimo. Según esto serán los flujos de la alimentación
y el calor de entrada, las variables a optimizar para que cumplan con los requerimientos. Respecto a la naturaleza de las restricciones del sistema, estas provienen de balances tanto de materia o masa como también de energía, siendo para el caso de la ecuación 1 el balance total de materia, 1 para cada etapa K, siendo K en este caso igual a 4. 2. Balances de materia de componentes, 1 para cada componente I y para cada etapa K. 3. Balance de energía, 1 para cada etapa. 4. Relaciones de equilibrio del líquido y vapor en cada etapa, 1 para cada etapa. 5. Relación entre la constante de equilibrio y la presión, temperatura, fracciones X y Y, 1 para cada etapa. 6. Relación entre las entalpías y presión, temperatura, fracciones X y Y, igualmente 1 para cada etapa. El modelo matemático describe una torre de destilación con n número de platos, un hervidor, un condensador y un reflujo. La torre es alimentada por una corriente de alimentación que se identifica con el nombre feed. En el condensador se condensa parte del vapor que sale en la cima de la columna y la otra parte es recirculada a la torre. También hay corrientes de salida denominadas retiro. Estas corrientes pueden estar ubicadas en cada plato. Sin embargo, no es necesario que todos los platos cuenten con este tipo de corrientes. En cuanto a las entradas o salidas del flujo de energía, cada plato cuenta con una corriente de salida denominado QK. En el hervidor hay una entrada de calor denotada como Q1 y en el condensador hay una corriente de salida identificada como QE. El conteo del número de etapas se empieza a hacer desde el hervidor y va aumentando hasta el condensador. El hervidor y el condensador cuentan también como etapas. Por lo tanto, el hervidor es la primera etapa y el condensador la última etapa. En la parte superior derecha de la imagen se ve el balance de las corrientes que entran y salen para una etapa K. A la etapa K le entran las corrientes FK, que es la corriente de alimentación, LK+1, que es la corriente líquida proveniente del plato superior, BK-1, que es la corriente de vapor proveniente del plato inferior. Y las corrientes de salida de la etapa K son BK, que es la corriente de vapor del plato K, LK, que es la corriente líquida del plato K, WK, que es la corriente de retirada del plato K. Ahora se van a plantear las restricciones que se tienen para el problema. La primera restricción constituye el balance de materia total. El lado derecho de la igualdad constituyen todas las corrientes de materia que entran a la etapa K y el lado izquierdo constituye todas las corrientes de materia que salen de la etapa K. La segunda restricción es el balance de materia por componente. Esta restricción es igual a la primera, solo que ahora se le agregan las fracciones molares del componente I en la fase vapor o líquida según corresponda. La tercera restricción corresponde al balance de energía. Esta es igual a la primera restricción, solo que ahora cada corriente va acompañada de la entalpía. Al lado derecho de la restricción se le agrega el término QK, que corresponde a las corrientes de energía que ingresa al plato K. La cuarta restricción es la relación de equilibrio, que según el equilibrio de fases dice que la fracción molar de I en la fase gaseosa es igual a la constante de equilibrio por la composición del componente I en la fase líquida. Las otras restricciones ya fueron explicadas anteriormente. A manera de ejemplo, se propone un ejercicio que tiene una torre de destilación de 4 platos. El plato 1 es el hervidor y el cuarto plato es el condensador. A la torre entra un flujo de alimentación total de 100 libra-mol hora en fase líquida con una entalpía de 4000 BTU sobre libra-mol hora. La composición de esta corriente es una composición molar de propano de 0.05, de ibutano de 0.15, de N-butano 0.2, de I-pentano de 0.2 y de N-pentano de 0.35. El flujo del producto en las cimas debe ser de 10 libra-mol hora con una composición de N-pentano menor o igual de 0.07. La función objetivo es minimizar los costos de operación. Los costos de operación quedan reducidos al calor de entrada en el hervidor.
porque se asume que los calores para cada etapa son cero y el calor en el condensador se determina por el balance de energía. Los costos de mantenimiento son muy pequeños y los costos de materias primas ya fueron ajustados. Por lo tanto, la función objetivo es minimizar a Q1. Este problema cuenta con 5 grados de libertad, es decir, hay 5 variables independientes que aún no han sido especificadas, representadas por las variables Q1, que es el calor que entra en el hervidor, F1, F2, F3 y F4. Estas Fs representan los flujos de alimentación para cada una de las etapas 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Se desea entonces encontrar los valores respectivos de estas variables que minimicen la función objetivo. Esto se hace con las restricciones anteriormente planteadas de la 1 a la 6 y las especificaciones adicionales. Las especificaciones adicionales es que la sumatoria de los flujos de alimentación en las etapas 1 a la 4 deben sumar 100. El calor Q1 debe ser mayor a 0 debido a que este calor entra y el calor Q4 debe ser menor a 0 debido a que en el condensador se desea retirar calor. Les voy a hablar sobre el método en el cual se resuelve el ejemplo 14.1. En este caso estoy hablando de programación lineal. Para empezar con este método tenemos que tener tres cuestiones indispensables. El primero será el número de variables que estén implícitas en cada ejercicio. Les vamos a poner una letra X y dependiendo del número de variables que tengamos, les vamos a poner un numeral 1, 2 o infinito. Cada variable está sujeto a unas restricciones. Estas restricciones pueden ser de desigualdad o de igualdad. Tenemos tres tipos de restricciones: de oferta, de demanda o las implícitas. Las de oferta y demanda lo que me van a indicar es la venta o la compra de cada cantidad de materia prima que puedo hacer, y las implícitas quiere decir que ninguna de las dos variables pueden ser negativas, es decir, que siempre tienen que ser mayores o igual a 0. Cada ejercicio tiene un fin, en este caso lo vamos a llamar función objetivo. Esta función objetivo se minimiza si estamos hablando de costos o se maximiza si estamos hablando de producción. A esta ecuación la igualé con una constante llamada f o la podemos igualar a una constante c. El fin de cada restricción es para entender un poco más el ejercicio, los cuales me van a ayudar a identificar una serie de puntos que voy a graficar en estos ejes. En este caso, como tengo una sola ecuación con dos incógnitas, voy a suponer el valor de una de las variables y voy a igualarlas a 0 para poder hallar la otra variable. En nuestra función objetivo vamos a tomar dos o más valores de la f o de la constante que están en las cuales iguale la función objetivo. Estas líneas deben ser paralelas ya que van aumentando el valor de esa constante. En este caso voy a tomar 0, 3 o 5, que son las que están en cada una de las paralelas. Estas las voy a reemplazar en mi función objetivo y voy a hacer el mismo procedimiento anterior de voy a suponer este espacio que tengo debajo de mis dos líneas se llama una región factible, que es donde está mi solución. Es un conjunto de soluciones donde voy a hallar mi punto óptimo, que en este caso es este. Para poder hallar los valores del punto óptimo, entonces escoge las restricciones donde sus líneas hacen parte del punto óptimo hallado. Es decir, en este ejercicio mi punto óptimo es este, el cual indica en estos dos valores. Las líneas que cortan este punto son esta restricción y esta restricción que estoy acá mencionando en estas dos ecuaciones. Lo que voy a hacer es tomar esta ecuación, voy a separar una de las variables para poder introducirla en la siguiente ecuación. Entonces en este caso despejé x2 y la reemplacé en la segunda restricción, la igualé a 2 para poder hallar un valor de x1. Y lo mismo hice ya teniendo un valor de x1, lo que hice fue reemplazar en mi ecuación anterior para poder hallar x2 y me dio 3 medios. Estos fueron los resultados obtenidos de la optimización y simulación del problema. Como observamos, en el hervidor y el condensador, solo en estas etapas entra un flujo de alimentación de materia. También se logró obtener las especificaciones de la composición del componente 5 en el condensador de 0,07.